El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de Levítico hoy anuncia la celebración de la fiesta del jubileo que se produce cada 50 años, equivalente a, bueno, ya se me fue el múltiplo de los meses, pero cada 50 años es la celebración del jubileo. Y en esta fiesta hay una finalidad, y es que se pueda experimentar la justicia, la equidad que brota del amor de Dios. De hecho, todas las indicaciones que da el Señor en este libro a través de Moisés es precisamente con esa finalidad, que todos los hermanos, que el prójimo puedan disfrutar, puedan experimentar lo que es la justicia, la equidad que brota del corazón lleno del amor de Dios. Por eso el salmista hoy lo dice, que las naciones le canten al Señor porque Él juzga al mundo con justicia y con equidad, juzga a todos los pueblos y rige en la tierra a las naciones. El Papa San Pablo VI, en un documento social, decía que la justicia es la primera vía del amor. Y la Iglesia nos ha enseñado que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados en justicia y santidad. Y por eso las relaciones interpersonales en el paraíso eran relaciones de amor, eran relaciones equitativas, eran relaciones justas. Por eso en el paraíso había también armonía con la creación, porque había justicia de parte del hombre hacia la creación, y la justicia y la creación no se sentía explotada, no se sentía amenazada por el hombre. Pero el pecado viene y acaba con esa justicia, la destruye. Desde entonces nosotros quedamos asfixiados por el pecado
Y cada que caemos en pecado, nuestra justicia, no podemos pensar que se va a parecer a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios brota de su limpieza, brota de su pureza, brota de su santidad misma. La justicia de Dios brota de un corazón que Él tiene, que está diáfano, sin mancha, cristalino. Y solamente de un corazón que se esté pareciendo al corazón de Dios pueden brotar juicios justos. ¿Cuántas veces podremos preguntarnos nosotros, nuestros juicios verdaderamente son a la medida del Señor? Son a la medida de su palabra, son a la medida de su corazón. San Pablo le decía a los filipenses, si ustedes quieren darme un consuelo, si ustedes me quieren producir una alegría, si ustedes quieren tener un acto de misericordia conmigo, piensen todos lo mismo, sientan todos lo mismo, tengan un mismo propósito en común. Consideren que los demás son superiores a ustedes mismos y que los demás son mejores. ¿Y cómo llegar a pensar eso en un mundo como en el que vivimos? ¿Cómo pensar eso en unos ambientes en los que, lejos de estar al nivel del corazón de Dios, solamente estamos buscando defectos y errores en los demás para caerle como la fiscalía, caerle como un policía y comenzar a señalar y a condenar primero en el interior del corazón y luego con las acciones? ¿Cómo podemos pensar vivir esta equidad, esta justicia en el amor y esta santidad a la que nos llama la palabra de Dios cuando nos hemos vuelto irritables, cuando nos hemos vuelto demasiado duros, cuando nos hemos vuelto demasiado injustos? ¿Cómo poder pensar en esa posibilidad de considerar que los demás son superiores a uno mismo y que son mejores que nosotros? Los obispos colombianos reunidos en asamblea acaban de decirnos que no es tan fácil pensar en la paz mientras nosotros no tomemos conciencia de la injusticia que hay, de la injusticia social y de las estructuras de pecado. Y luego culmina el apóstol San Pablo, o bueno, es un discurso que va a ampliar, pero dice: tengan en ustedes los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Si estamos más pendientes de los defectos del otro, si estamos más pendientes de los errores del otro, ¿cómo vamos a llegar a esas vías del amor? Si nuestra primera incitación o motivación frente al hermano es saber qué errores tiene, qué pecados tiene, qué faltas tiene, ¿cómo vamos a llegar a tener los sentimientos de Cristo? Si Cristo se hubiera fijado solamente en eso y esa hubiera sido su primer vía de atención, cuando vio a Leví tampoco lo hubiera llamado, porque precisamente estaba sentado en la mesa recaudando impuestos injustamente. ¿Qué fue lo que vio Cristo en Leví? ¿Qué fue lo que vio el Señor en la mujer adúltera que los otros no veían? ¿Qué fue lo que vio el Señor en cada uno de los apóstoles cuando iba caminando por la orilla del mar que los otros no eran capaces de ver? ¿Qué fue lo que vio el Señor con esa cantidad de gente que se sentaba que otros no eran capaces de ver? Definitivamente nosotros estamos muy heridos y dañados por el pecado. Y el pecado nos tiene oscurecida el alma. Y el egoísmo que va creciendo en nosotros nos hace muchísimo daño a la hora de relacionarnos con los demás. Definitivamente estamos muy mal
Y tenemos que pedirle al Señor esa gracia de tener sus mismos sentimientos, de tener su mismo corazón. Tengan los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Cuando nosotros los cristianos, católicos, vivamos el camino de la humillación, el camino del desprecio por la justicia y amemos con alegría y comprometamos nuestra vida por el prójimo y por los que hacen más daño, cuando eso llegue a suceder, entonces ya nos estamos acercando a los sentimientos de Cristo. Cuando aceptemos con humildad y sencillez que los primeros pecadores somos nosotros y los primeros necesitados de conversión somos nosotros, entonces ya estamos dando pasos para acercarnos a los sentimientos de Cristo. Todos hoy, casi todos, andamos en unos niveles de prevención, en unos niveles de prejuicio, que por eso la gente está tan enferma psíquicamente. Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía que nos pidieron leer un artículo y este escritor decía que había que consumir más Platón y menos Prozac. Más Platón porque teníamos que ser más racionales y menos Prozac porque el Prozac era un medicamento que se tomaba para la depresión, no sé ahora, sobre todo en Estados Unidos. Los niveles de irracionalidad hoy están llevando a la gente a ser solamente instintiva y solamente a juzgar desde los impulsos, desde el sentimiento, desde lo que a cada uno le parece, desde sus propios criterios. Y eso no está bien. Eso no está bien, porque la inteligencia debe regir los sentimientos, no los sentimientos a la inteligencia. Y si queremos llegar a tener los sentimientos de Cristo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la moralidad de las pasiones, nosotros tenemos que someter los sentimientos, tenemos que someter las pasiones primero a la razón y después a la cruz. A ver si nuestros sentimientos a la hora de hacer un juicio, esos impulsos, esas fuerzas que nos llevan a disparar inmediatamente, verdaderamente son como los de Cristo. Verdaderamente son como los del Señor. Verdaderamente son como los de Dios. Verdaderamente se parecen al juicio del Señor. ¿Qué nos vamos a pasar toda la vida tirándonos unos a otros? ¿En qué clase de mundo vamos a vivir? ¿Qué clase de iglesia queremos? ¿Qué clase de vida cristiana queremos? ¿Qué clase de vida con el prójimo estamos proyectando? ¿Un futuro donde no nos vamos a entender unos y otros? ¿Un futuro donde unos se vayan al infierno y ojalá se vayan rápidamente? ¿Esa es la expectativa que tenemos de los demás? Demasiado crueles. Demasiado crueles. A los santos los movía el anhelo de salvación de todas las almas. A los santos los movía el anhelo de que nadie se condenara. A Juan el Bautista lo movió el anhelo de que Herodes no se condenara. Y por eso Herodes lo descabezó. Porque no soportó que Juan le dijera que lo que estaba haciendo estaba mal. Y hoy en la iglesia, muchos de nosotros no soportamos ni un ápice de corrección, ni un ápice, porque el problema hoy en la iglesia católica, de muchos de nosotros los católicos, es que todos nos creemos los más santos.
Yo no sabía que la Iglesia Católica había llegado a un nivel de santidad como el que llegó a esta época. Hoy todo el mundo cree tener la razón. Y hoy todo el mundo cree en la Iglesia Católica tener el palito para hacer juicios y para condenar y mandar gente al infierno. Y todo el mundo es guiado por el demonio, y todo el mundo está en un error, y todo el mundo está en pecado. Pero pocos aceptamos la invitación que el Señor nos hace al inicio de la liturgia de acercarnos a Él como el publicano. El publicano ni siquiera se atrevía a entrar. Se daba golpes de pecho. Ni siquiera se defendía. No se defendió para nada. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y reconoció tanto su culpa que no tuvo tiempo ni siquiera para darse cuenta que adelante había un fariseo vistiéndose de justicia, creyéndose el mejor de todos. ¿Hasta dónde a nosotros los sentimientos nos alcanzan para eso? El año jubilar que el Señor establece es para eso. Y muchos hemos caído en repetidas ocasiones en eso, en volvernos jueces de otros. Yo me he dado cuenta, aún con las homilías, que hay gente que las ha utilizado y instrumentalizado para atacar a otros. Yo no he sentido que el Señor me haya inspirado en ningún momento eso. Es más, las homilías se graban con contadas personas. Siempre son muy pocas las personas. Yo ni siquiera sé a quiénes les llega ni a quiénes les va a llegar. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo hoy. De hecho, por eso nunca le digo a nadie que tilde la campanita y que la vean. Cada uno es libre de escucharla o no escucharla, si le interesa o no le interesa, y eso se respeta, porque nadie está obligado a escuchar a una persona. Nosotros debemos escuchar al Señor, y yo a la gente le digo siempre que no se tienen que quedar con lo que yo les digo, que se queden con lo que les diga el Señor y confronten lo que yo digo, que me puedo equivocar, puedo ser impreciso muchas veces, que lo confronten con la palabra del Señor, que lo confronten con el catecismo. Aquí han venido personas, algunos con rabia, molestos, otros desde la caridad, pero bueno, al menos se atreven a hacerlo con franqueza y claridad, y eso se los valoro inmensamente, porque me parece un acto de lealtad, me parece un acto muy profundo, a decirme: Padre, a mí no me parece lo que usted dice, y a mí me ha dado rabia en muchos momentos con lo que usted dice, y a mí me ha molestado. Y saben, esas personas que se me han acercado, no ha habido una a la que la haya regañado, la haya tratado mal en algún momento. Dirían mentiras, porque no ha habido una sola. No ha habido una, porque a mí no me molesta eso. Al contrario, lo alabo, y me parece muy bonito que tengan esa franqueza. Y yo les pregunto: dime por qué, de lo que yo he dicho, dime en qué he dicho un error. Nadie. Algunos me dicen: Padre, a mí no me parece esto, por ejemplo, frente al mal menor. Y se lo he escuchado a muchas personas que han venido: a mí no me parece, yo los escucho. Traes un argumento mejor. Si lo traes desde el magisterio de la iglesia y desde la palabra del Señor, yo estoy dispuesto a agachar mi cabeza y a corregirme. Pero desde las instancias más autorizadas de la iglesia, que me han preguntado por esto, no ha habido una sola persona que me presente un argumento mejor que el del catecismo y que el de la palabra de Dios. No ha habido una sola. Entonces, ¿desde dónde estamos estableciendo nuestra justicia?
¿Desde dónde? Juan el Bautista y fue y le dijo a Herodes que lo que estaba haciendo era ilícito y era su tarea decírselo. Y a Herodes no le gustó, no le pareció. Y no le pareció sencillamente porque a lo mejor Herodes, que era el rey de los judíos, tenía una percepción de Dios muy diferente a la que tenía Juan el Bautista. Porque es que recuerden que el ejercicio monárquico de Herodes está ligado a los judíos, a la religión judía. Y era un ejercicio monárquico dinástico. Pero Herodes tenía una percepción de Dios muy diferente a la que tenía Juan el Bautista. A mí como sacerdote me corresponde, es mi deber en una homilía anunciar y denunciar. Y si no, el Señor me va a pedir cuentas. Y yo no lo hago porque yo sea el más santo. Yo a nadie le estoy diciendo, vengan, síganme a mí. A nadie le he dicho eso. Pero esa es mi misión como sacerdote. La misión de Juan el Bautista era eso. No era que Juan el Bautista no quisiera a Herodes. No era que Juan el Bautista no amara a Herodes, ni a Herodías. No era que Juan el Bautista no quisiera la salvación de Herodes ni de Herodías. No era que Juan el Bautista estuviera buscando la condenación y la perdición de Herodes y Herodías. No, es que lo que Herodes estaba haciendo era ilícito. Pero resulta que hoy en la Iglesia Católica, nadie puede denunciar el pecado, y menos a los que nos corresponde hacerlo, porque los sacerdotes, muchos, nos hemos vuelto perros mudos, y dejamos que ese monstruo tan terrible del pecado destruya a la gente. ¿Por qué? ¿Nos interesará el prójimo? ¿Amaremos al prójimo verdaderamente? ¿Estaremos procurando lo mejor al prójimo? Si una mamá ve que su hijo está consumiendo licor, la mamá seguramente lo felicita y le dice, mi hijo, qué bueno lo que estás haciendo. Dios te ama mucho y Dios está muy contento con lo que estás haciendo. Y si necesitas plata para seguirte emborrachando, yo te doy. ¿Será esa la lógica de una mamá que ama a su hijo? Mientras lo ve haciendo eso. Y eso que a nosotros nos dicen padres. Pero eso sí, padres a la manera del mundo. A la manera de cada uno. Yo le doy gracias al Señor, porque siempre he tenido su respaldo y no porque sea el más santo, soy el más necesitado. Y Jesús sabe que yo todos los días lo busco como el más miserable. Por eso no me voy a buscar refuerzo en la gente y no me voy a buscar aplausos, porque el único que me puede sostener en mi miseria es el Señor y es la Eucaristía. Y si muchas veces he experimentado la fuerza para estar en pie, ha sido por la gracia del Señor que no falla. Pero nosotros, ¿en quién nos amparamos para encontrar justicia? ¿En los hombres? ¿Buscamos la justicia de los hombres? La justicia nuestra es una justicia imperfecta. Los juicios nuestros son juicios imperfectos. Los juicios del Señor no. Por eso hoy en la iglesia, y eso nos está pasando a la jerarquía, a la vida consagrada, a los laicos también, hay laicos contaminados de esto. ¿Ustedes creen que la propuesta de los obispos alemanes, que son nuestros hermanos, que son sacerdotes, que son católicos como nosotros, que son amados por Dios, que son queridos por Dios, que Dios anhela que estén en comunión con Él, pero esa propuesta que estaban haciendo, esas propuestas en el sínodo y que ahorita están planteadas para el sínodo de la sinodalidad, creen que esos juicios, muchos de esos juicios, están en sintonía con la misericordia de Dios? No, porque no puede estar en sintonía con la misericordia de Dios aquello que supuestamente por amor
nos debe a aceptar el pecado, a tolerar el pecado, a vivir en el pecado. Vuelvo y les pregunto, ¿creen que una mamá que ama a su hijo y lo ve consumiendo droga, va y le dice, mijito, yo te doy más plata para que sigas consumiendo? Es que el problema de la mamá no es con su hijo, es con lo que está consumiendo. El problema de nosotros en la iglesia no es con las personas, es con lo que están consumiendo muchos católicos. El pecado no le hace bien a nadie. ¿Y cómo es posible que uno para amar a alguien tenga que quedarse callado y no decir que eso le está haciendo daño? ¿Cómo es posible que en Colombia haya que tener que quedarse uno callado para decirle a la gente que votar por algo ilícito, como era el matrimonio igualitario, como era el aborto, como era la legalización de la droga, como era la adopción de niños para personas del mismo sexo? ¿Cómo es posible que se sea falto de misericordia y de amor porque se dice que esto no es lícito y que esto destruye la familia y que esto acaba con la familia y que esto destruye la dignidad de la persona humana? ¿Y quiénes lo hicieron? Batallaron hasta el final con su conciencia, y hay algunos que están pagando las consecuencias de esto, porque con la verdad uno no pelea. Llevaron a la gente a cometer errores, la incitaron a esto y después quisieron tapar sus errores con dialéctica y con argumentos relativistas, diciendo que era desde el amor y que era con recta intención. Hermanos, la recta intención no solamente, la iglesia dice que es erróneo juzgar los actos solamente desde las intenciones. Pues con buenas intenciones todo el mundo está pecando hoy. Y vayan, pregúntenle a la gente que se ha ido al infierno, ¿con qué se ha ido al infierno? Con buenas intenciones. Nuestros actos, a la hora de realizarlos libremente, a la hora de elegirlos, tienen que ser actos buenos. El aborto, objetivamente, no es un acto bueno. Las uniones, el matrimonio igualitario, no es un acto bueno. Es malo de suyo. Y por eso nosotros tenemos que caminar en torno a los sentimientos del Señor. ¿Por qué Juan Bautista fue capaz de decirle a Herodes que esto que estaba haciendo era ilícito? Porque lo amaba de verdad, porque lo quería de verdad, porque los sentimientos de Juan el Bautista eran parecidos a los sentimientos del Señor. Pero nunca, hermanos, mientras nosotros estemos sin autoridad moral, con una vida doble, que estemos cayendo en el pecado voluntario de manera privada, no nos atrevamos a hacer un juicio sobre el prójimo que vamos a errar. Vamos a errar porque el pecado nubla nuestra capacidad de juicio. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es perder la autoridad moral. Una mamá y un papá que pierdan autoridad moral en el hogar se quedaron sin nada, porque esos hijos se van a burlar de ustedes en un futuro. Nosotros no podemos perder la autoridad moral. Y eso nos ha pasado a muchos en la iglesia hoy, que nos hemos vuelto cómplices del pecado. Y al volvernos cómplices del pecado, terminamos aconsejando y correctamente a la gente, diciéndole eso está bien, porque esa es la percepción de Dios que nos va creando el pecado. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener sus sentimientos. Hay actos que de suyo son malos y que no se pueden hacer. Es como la cantidad de cosas que hoy se le propone a la iglesia. Por eso tenemos que orar tanto por el Papa Francisco, porque muchas de las propuestas
que hoy van en el paquete para el sínodo de la sinodalidad, no son propuestas que están en orden a la justicia divina, al juicio equitativo de Dios, al juicio amoroso de Dios. Y a muchos se nos ha pegado eso. Yo me acuerdo, antes de las elecciones presidenciales, yo escuchaba hace algunos años sacerdotes, predicadores, laicos, que hablaban de la vida de santidad, de perfección, y lo emocionaban a uno, y le alegraban a uno el corazón, y decía uno, Dios mío, qué bendición, vamos a buscar la santidad, la perfección, vamos a ser fieles al Señor, hasta el martirio, si nos toca, dándolo todo. Y después, qué desilusión. En boca de esos mismos predicadores, uno escuchaba que era lícito elegir un mal, porque era menor. Pero más grave aún, más grave, ¿cómo estará nublada la razón humana de decir que el aborto es un mal menor? Tiene que estar muy viciado el juicio de una persona para considerar que el aborto, a quien el Papa Francisco en el año 2016, en un viaje de México a Roma, dijo que el aborto no era un mal menor, que el aborto era un crimen. Ahí lo pueden encontrar ustedes en Vatican Va, en esa rueda de prensa que él concede. Le pregunto a un periodista así explícitamente, Santo Padre, en este tipo de legislaciones que se están dando hoy, más o menos así porque no recuerdo con exactitud, ¿puede considerarse el aborto como un mal menor? Algunos lo consideran como un mal menor. En Colombia hubo católicos que lo consideraron un mal menor. El Santo Padre no. Es un crimen. Es un crimen. En Colombia hubo católicos que así lo promovieron, con tal de que no se meta el comunismo. Y hoy, como Juan el Bautista, nos toca levantar la voz para decirle a esos Herodes que eso no es lícito, porque son Herodes que pueden cambiar si reparan, y esa reparación en la misma dimensión que hicieron cometer el error. Eso ya es un acto de humildad muy grande. Que lo llegaran a reconocer públicamente, eso les valdría el cielo, la oportunidad de la santidad y del cielo. Lo que pasa es que cuando no tomamos conciencia, como dicen nuestros obispos, de la estructura de pecado, difícilmente llegamos a la paz. Difícilmente llegamos a la unidad. El magisterio de la Iglesia está minado de eso, de cómo el aborto es algo que nosotros no podemos admitir, menos ese monstruo de la ideología de género hoy, que católicos, supuestamente por salvar el país, digan que el matrimonio entre dos mujeres, entre dos hombres, así como matrimonio, que ya eso es grave en un católico pensar así, es mal menor, y que es lícito, que en algunas circunstancias es lícito, y que la adopción, cuando para dos personas así sea lícito, eso ya es muy grave. ¿Ustedes creen que le están haciendo un bien a esas pobres personas? A dos hombres que busquen la plenitud de su vida en su desorden sexual y afectivo, esos pobres van a sufrir. Dos mujeres que busquen la plenitud de su vida en su desorden afectivo y sexual, esas pobres van a sufrir en el futuro. Quien incentiva esto solo puede llevar a las pobres almas al daño más grande, porque van a sufrir. Los desórdenes crean desórdenes interiores y llega un momento en que esas personas no se hallan.
permitir el aborto, votar por él en las 3 causales establecidas en Colombia de manera injusta, ¿ustedes creen que le hacen muy bien a esas pobres niñas, mujeres que lo hacen? Eso las destruye, psíquica, física, moral, espiritualmente. Hoy, como Juan el Bautista, tendremos que decir, no es lícito. A mí me da mucha pena y dolor que hasta con personas de iglesia sigan defendiendo esto. Y no lo digo porque me lo invente. En diálogos de francos, de sencillez, yo he podido hablar con estas personas y no lo entienden. Dicen, padre, yo no lo entiendo. Alguien le pedía, léete los documentos de la iglesia. Y cuando te los leas me dices por si estoy equivocado. Incluso se los di con los numerales. En una de estas homilías mandamos la lista de los numerales donde pueden ir a confrontar esto del juicio de la iglesia. Y la gente no va a la iglesia, no va. Porque eso le pega duro a su conciencia. Al que ya se enfrascó en el error y no quiere cambiar, no quiere acogerse al amor justo de Dios, a la misericordia justa de Dios, a la alegría que produce la misericordia justa de Dios. El que no quiere acogerse a esta justicia se queda con la suya propia y con la del mundo, y se rehúsa a acoger la justicia del Señor. Eso le pasó a Herodes. Pidamos primero por nosotros, para que de nuestro corazón salga todo tipo de injusticia, y para que nosotros los cristianos solo haya deseos de amar, de perdonar, incluso de amar más fuertemente a quienes nos ataquen, a quienes nos persigan, pero de amarlos con el corazón, de buscar lo bueno que hay en ellos, que son creados por Dios, son hijos de Dios, por encima de los errores que estén cometiendo. Esa primera actitud en nosotros, para que se parezca a la justicia de Dios. Nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie, ni de despreciar a nadie en nuestro corazón. Hay personas con las que no podemos convivir, porque el conflicto es más fuerte, pero por lo menos en nuestro corazón siempre haya un anhelo de amarlos y de perdonarlos y de acogerlos. Yo no puedo irme a ambientes donde sé que me van a llevar a la perdición, no puedo, porque soy frágil y débil, pero jamás puedo rechazar a nadie en mi corazón, jamás. Eso es lo peor que nos puede pasar. En nuestros juicios interiores, despreciar a la gente, eso es del demonio, eso no es de Dios. Jamás, nunca un desprecio interno en nuestro corazón hacia nadie, así sea el más atravesado, esté en el error más grande, jamás, porque eso es del diablo. Eso es del diablo. Y en segundo lugar, pidamos por quienes hoy tienen nublada la inteligencia y la razón y no quieren ver la verdadera imagen de Dios, el verdadero rostro de Dios, la verdad verdadera de Dios. Pidamos por ellos, porque en nuestra iglesia hay una cantidad de ambientes así, tanto en la jerarquía, en la vida consagrada, como en los mismos laicos. Y esto ha tocado las estructuras más altas, las más altas dentro de la vida laical, dentro de la vida consagrada y dentro de la vida sacerdotal. Y no es una exageración. Hoy nos damos cuenta muy fácilmente de esto. Entonces pidámosle al Señor eso. Primero, ni un rechazo interno hacia nadie, a nadie, porque eso es del diablo y el diablo nos acaba y eso nos puede llevar a la perdición. No tenemos el derecho de rechazar a nadie en nuestro corazón. Por muy pecador que sea, todos somos pecadores. Y en segundo lugar, pedir para que todos lleguemos a la verdad, a la verdadera verdad de Dios. No nos pase lo de Herodes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.